Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia hoy 24 de junio del 2014. Recuerden que este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. En la tarde de hoy tenemos el tema nutrición y alimentación del adulto con enfermedad cardiovascular. Nos acompaña la facilitadora, la nutricionista dietista Catalina María Cano Andrade, que también es especialista en promoción de la salud y prevención de la enfermedad cardiocerebrovascular. Ella nos va a estar acompañando durante unos 40-45 minutos explicando el tema. Si ustedes tienen alguna pregunta relacionada con el tema, por favor tome atenta nota, porque finalizada el espacio de la explicación vamos a tener 15 minutos de preguntas. Sus preguntas van a ser vía chat. Les recuerdo que estamos grabando la teleconferencia para que otras personas puedan disfrutar de este servicio en otro horario, en otro momento. Esa va a ser la dinámica de trabajo en la tarde de hoy. Sean todos nuevamente bienvenidos. Muchas gracias por atender nuestra invitación y los dejo con Catalina María Cano Andrade. Catalina, bienvenida. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Agradezco a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud y obviamente a NACER por este espacio y por esta invitación. Para mí es muy grato poder estar con ustedes, pudiendo compartir gran parte del aprendizaje que he obtenido no solamente en mi carrera, sino también en la especialización. En este momento les cuento, yo soy nutricionista dietista de la clínica ENSA, la cual es una clínica especializada en riesgo cardiovascular, cirugía cardio y neuro también. Por lo tanto, tengo algunas experiencias que les puedan ser útiles a todos ustedes, donde puedan comparar y podamos aprender un poquito frente a lo del quehacer del riesgo cardiovascular y nutrición. Bien. Entonces, el objetivo primordial de esta teleconferencia es poder reconocer la importancia del abordaje alimentario y nutricional del paciente con enfermedad cardiovascular en el marco de una atención integral en la salud que esta población requiere. Bien, entonces les voy a hacer un repaso frente al contenido que vamos a tratar en esta tarde. Lo primero entonces es el tema sobre la enfermedad cardiovascular en Colombia. Miremos un poquito los factores de riesgo cardiovascular. De esto entonces también podemos ver la evaluación nutricional. Aparte de la evaluación nutricional podemos ver lo que es la evaluación alimentaria. Unas recomendaciones alimentarias importantes para el quehacer diario de ustedes. Algo sobre lo que es la lectura de la etiqueta nutricional, algunas conclusiones y una reflexión final. Quisiera comenzar entonces con el tema propuesto sobre lo que es la enfermedad cardiovascular en Colombia, teniendo en cuenta que en Colombia la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. La tasa de incremento de esta en el periodo 98 a 2011 tiene ciertas características muy importantes y muy parecidas a nuestra población, a la cual atendemos diariamente, y es que la mortalidad por enfermedad cardiovascular es mayor en la población masculina, siendo ella de 75 años, y es de resaltar, ya que veo personas asistentes de diferentes municipios, y es que en Antioquia se encuentra entre los 9 departamentos con mayor defunción por causa de este tipo de enfermedades. También estaba haciendo una revisión en la página del Ministerio, donde dice que entre las 10 primeras causas de mortalidad para el año 2010, 4 de ellas hacen parte de las enfermedades cardiovasculares. La primera es la isquemia cardíaca, la segunda aparece la violencia intrapersonal, la tercera aparece el accidente cerebrovascular, y ya al final de esta lista, la octava aparece la diabetes y la novena la enfermedad hipertensiva. Por lo tanto, teniendo en cuenta no solamente lo que dice el Instituto Nacional de Salud en su boletín, sino también lo que aparece en el Ministerio, es importante pensar qué estamos haciendo entre las acciones de prevención, tanto primaria como secundaria, para mejorar la calidad de vida. Si bien entonces, a nivel de este indicador de mortalidad de 8 y de 9 aparece diabetes y enfermedad hipertensiva,
Quiere decir de que tenemos mucho camino que recorrer en el tema de la prevención primaria, y si de primero y de tercero aparece la isquemia y accidente cerebrovascular, nos habla que la prevención secundaria tiene un alto nivel y una alta incidencia. Entonces vamos a hablar de los factores de riesgo cardiovascular. Esta diapositiva no es novedosa para ustedes, muchos sabemos por nuestros estudios cuáles son modificables, cuáles no. Es importante que recordemos que la edad de exceso pues obviamente aparece en los no modificables, y también los antecedentes personales y familiares. Pero si miramos la lista detalladamente, los modificables: tabaquismo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad por índice de masa corporal, obesidad central, HDL menor de 40, triglicéridos mayor de 150, si hacemos una lectura, ¿cuál de ellos no tendría que ver con la alimentación? Pues bien, si miran bien, solamente el tabaquismo. Todos tendrían que ver con el tema entonces de la alimentación. Eso hace parte del tema ambiental, ¿cierto? De las condiciones ambientales, que también son modificables. Pero entonces todos los factores de riesgo, como estamos hablando, pues excepto el tabaquismo, son afectados por la alimentación. La pregunta entonces sería, ¿en qué momento nosotros decidimos consumir alimentos que son de alto riesgo para la salud? Para muchos de ustedes que también trabajan el tema de IEPI, crecimiento y desarrollo, y de gestantes, sería importante pensar que la educación que le damos a esta población debería tener un énfasis en prevención cardiovascular desde esta primera infancia, desde el momento de la gestación, con el fin entonces de que más adelante no tengamos que pensar en modificar hábitos. Si bien entonces modificamos los hábitos de la gestante, es muy posible que los hábitos de la primera infancia, de nuestros adolescentes, sean mucho más saludables y disminuyamos el riesgo de estas enfermedades. Y entonces, hablemos algo de los factores de riesgo cardiovascular y la alimentación. En el centro vemos que aparece hábitos alimentarios. Por ahí hay una frase muy bonita de Albert Einstein que dice: para obtener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes, ¿cierto? Los hábitos alimentarios están dados por una condición cultural, familiar, ambiental, ¿cierto? Entonces, cuando uno recibe en consulta a los pacientes y es que toda la vida he comido de esta forma y se rehúsan a hacer esos cambios, pues el primer llamado es hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes, a aceptar que tenemos que hacer algunos cambios en los hábitos alimentarios. Les traje algunas cosas como más relevantes frente al tema de alimentación y hábitos alimentarios. La primera es el tema entonces de los alimentos que son altos en sodio. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud habla entonces de que para poder disminuir la tensión arterial y el riesgo cardiovascular y de accidente cerebrovascular y de cardiopatía en adultos, hay que disminuir el consumo de sodio. Las recomendaciones hablan de 2 gramos día, más o menos son 5 gramos de sal. Las guías estadounidenses incluso hablan de 2.300 miligramos, pero que en promedio las comunidades, las personas consumimos 3.400 miligramos. Tenemos una alta gama de alimentos que son altísimos en sodio, como cuáles, como por ejemplo cualquier tipo de gaseosas, bebidas que no solamente son azucaradas, sino que también si leemos su etiqueta nutricional vemos que son altísimas en sodio. Los condimentos y caldos con que preparamos las sopas y demás preparaciones en el hogar, cubos o caldos de gallina o de otros tipos de marcas. Las carnes frías son altísimas en sodio. Los snacks tipos papitas, bueno, ese tipo de mecatos son altísimos en sodio. Entonces, más allá de hacer la recomendación a nuestros pacientes, disminuya el consumo de sodio, los otros alimentos ¿dónde están? Cuando en nuestros municipios sabemos de que un almuerzo sin carne es un salchichón frito, ¿cierto? Entonces, tratar de pensar de que no es solamente disminuir el consumo de sal, sino también los alimentos que son de alto consumo de sodio. En segundo nivel están entonces los alimentos de alto índice glicémico. De pronto algunos de ustedes no manejan el término de alimentos de alto índice glicémico, pero el alto índice glicémico es un término que se utilizó desde 1981 por el doctor David Jenkins,
en el cual hizo un estudio para determinar la curva de glicemia que se generaba por los alimentos, qué tan rápido se absorbían los carbohidratos cuando se consumían y el efecto negativo que tenían las personas diabéticas. Bien, entonces este índice glicémico de los alimentos está muy apoyado para todo el tema de diabetes, pero no solamente de diabetes. Es muy importante pensar de que no solamente el diabético, sino también el tema de la obesidad, por el tema de la resistencia a la insulina, que afecta directamente a este tipo de alimentos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los alimentos de alto índice glicémico? Pues bien, entonces en primer rango está el azúcar y todos sus derivados. Entonces si hacemos, vuelve y juega el tema de la lectura de la etiqueta nutricional, por eso ahorita vamos a hablar un poquitico de eso, de que si hacemos una lectura de la etiqueta nutricional de los productos que utilizamos, muchos de ellos tienen una gran cantidad de azúcar, por lo tanto son de alto índice glicémico. Incluso hay otros alimentos que dentro del índice glicémico aparecen de manera importante, como por ejemplo lo que es la papa cocinada sin cáscara, algunos tipos de frutas, pero sobre todo el tema del azúcar y las cantidades de carbohidratos que consumimos. Entonces somos una población que consumimos de manera alta muchos tipos de carbohidratos. Es importante resaltar que el bajo índice glicémico de los alimentos, o sea, los alimentos que tienen más bajito índice glicémico, que son aquellos que son altos en fibra, disminuyen en la circulación los ácidos grasos libres. Eso es un tema muy importante a la hora de colesterolemias, de enfermedades también cardiovasculares. Bien, en tercer punto entonces, si miramos el alto consumo de grasas saturadas. Los alimentos que son de grasas saturadas, las recomendaciones de la JAMA, habla para disminuir lo que es el LDL, aumentar HDL y bajar triglicéridos, se requiere comer menos carnes rojas, menos huevo, la leche debe ser descremada, menos fritos, más aceite vegetal y también aumentar la actividad física. Estaba haciendo una revisión bibliográfica y en el Journal BMJ hay un estudio que se llama Las grasas saturadas no es el mayor problema. Esta referencia es del 2013, desde el 22 de octubre, en el BMJ lo pueden encontrar, y es de resaltar que la evidencia reciente pues castiga más a los carbohidratos que a las mismas grasas. No es tanto el tema de las grasas como tal, es importante determinar el tipo de grasas saturadas que está utilizando la población. Entonces, efectivamente estaba pasando de que le estamos diciendo a nuestros pacientes no coman tanta grasa, no coman tanto frito, quite el chicharrón, y estaban aumentando el tamaño de la porción del arroz, el tamaño de la papa, están haciendo más yuca. Entonces están cambiando grasas por carbohidratos y el exceso de carbohidratos aumenta los triglicéridos en sangre, entonces no tendría ese sentido. Ahora bien, grasas saturadas, cuando pensamos que el alto consumo realmente tiene impacto en el riesgo cardiovascular, estamos hablando entonces en especial de los que provienen de las carnes rojas, pero hablando propiamente entonces del chicharrón, o sea, las carnes con mayor contenido de grasa, la piel del pollo, la yema del huevo también estamos hablando de ella, y la leche entera. ¿Listo? Entonces no es solamente deje de comer fritos, es también las cantidades y cuáles grasas son buenas, que ahorita también vamos a hablar entonces de qué grasitas sí. Y el bajo consumo de frutas y verduras. El bajo consumo de frutas y verduras. Hay un estudio prospectivo europeo muy interesante sobre el consumo de frutas y vegetales versus la mortalidad por enfermedad isquémica y cáncer. Lo reportaron en la Europea Heart Journal de mayo del 2011, donde este estudio es muy bonito porque decía que el consumo de frutas y verduras, inventarlo, no es solamente porque baje LDL o porque eleve HDL, ni tan siquiera por la reducción directa de colesterol, es por el incremento de potasio y magnesio. El potasio y magnesio tiene un efecto directo sobre el riesgo cardiovascular porque protege contra arritmias. Además, entonces, disminuye también la ingesta de sodio por el efecto que tienen los antioxidantes, por su contenido de fibra y porque compite con la absorción de carbohidratos de esta fibra, disminuye la absorción de carbohidratos y de grasas a nivel intestinal. El potasio y el magnesio está altamente documentado para lo que es el riesgo cardiovascular, entonces nuestra recomendación hacia frutas y verduras no es solamente decir, ves que es muy buena consumirlo, no. Recordemos de que entonces la recomendación está que por el contenido de potasio
el contenido de magnesio y el contenido de fibra y antioxidantes, que son totalmente benéficos para prevención de riesgo primario y secundario de riesgo cardiovascular. Bien, eso es como un enfoque alto sobre algunas de las recomendaciones de los alimentos, pero es importante pensar que la conducta y hábitos alimentarios poco saludables, entonces, es la principal causa de morbilidad cardiovascular y que ciertos cambios pueden lograr reducir este tipo de patologías. Bien, entonces vamos ya a la parte de la evaluación nutricional. En Colombia, el 51.2% de las personas entre 18 y 64 años tienen sobrepeso u obesidad. Sabemos entonces de que el tema de obesidad y sobrepeso y riesgo cardiovascular es altísimo y generalmente de una nos vamos a buscar el tema de las personas con sobrepeso y obesidad. Y muchas de las remisiones a interconsulta nutricional están basadas en que es un paciente con síndrome metabólico porque presenta diabetes, dislipidemia, hipertensión y aparte de todo tiene sobrepeso o obesidad. Pero no es solamente clasificarlo como tal por índice de masa corporal y decir es obeso o no. Es importante que conozcamos las tablas o pues cómo clasificar a las personas. Les comento que dentro de las guías del trabajo hay un libro verde, un documento que les va a servir de apoyo. Este documento tiene su respaldo bibliográfico donde lo pueden consultar y en este documento están las tablas del índice de masa corporal. Hoy solamente les traje pues el tema de lo que es normal, como para que podamos trabajar, pero en el libro van a encontrar, el documento, perdón, van a encontrar entonces completa la clasificación por índice de masa corporal. Bien, entonces como les estaba diciendo, lo normal entonces es de 19 a 24.99 índice de masa corporal, que se saca con el peso de la persona sobre la talla al cuadrado. Entonces, y hay un dato muy importante para ustedes, y es que los mayores de 60 años, su índice de masa corporal normal es de 23 a 28. Eso quiere decir que es posible que muchos de nuestros pacientes lo estamos clasificando como con sobrepeso y mentiras que nos pueda dar normal. La población adulta por su condición tiene mayor depósitos de tejido adiposo, no solamente por la condición de sedentarismo, sino también como proceso normal del envejecimiento, entonces es importante que lo sepamos clasificar. Sin embargo, hablando propiamente del índice de masa corporal, también tenemos personas con desnutrición y que además han pasado que es con diagnóstico de hipertensión, diabetes, dislipidemia, incluso que han pasado de pronto por una cirugía de cardio importante. La desnutrición en estos pacientes es supremamente importante tratarla, porque pone en riesgo su función cardíaca, su función pulmonar, la capacidad de respuesta como tal. Pueden estar presentando un síndrome anémico. Es más, es posible que tengan bajos los niveles de potasio y de magnesio. Por lo tanto, tendríamos que pensar, estos pacientes que tienen un índice de masa corporal, que son menores de 60 y menores de 60 años, y presentan un índice de masa corporal menor de 18, es importante que tomemos paraclínicos de control, sobre todo un ionograma, una albúmina, un hemograma completo, con el fin de que determinemos si esta desnutrición me puede estar asociando a alguna comorbilidad por esta bioquímica del paciente. Ahora bien, si el paciente es mayor de 60 años y el índice de masa corporal es menor del 23 y nosotros decimos no, está normal, ¿cierto? Porque cuando lo clasificamos eso era normal, me estaba dando 20, 22, este paciente está bien. Es mayor de 60 años, un riesgo de nutrición es mucho más importante, el riesgo cardiovascular se puede ver mucho más afectado por la edad y deficiencia de micronutrientes que me pueden afectar una falla cardíaca, una arritmia, ¿cierto? Entonces es importante determinar la necesidad también de sus pacientes de una bioquímica distinta y una remisión a nutrición de ser necesaria. Pero el tema que más nos aborda es el tema entonces del sobrepeso y la obesidad, que nos preocupamos más si presentan obesidad o sobrepeso. Bien, igual si presentan obesidad o sobrepeso por índice de masa corporal, pues debemos modificar o poder inducir frente a la modificación de sus hábitos alimentarios y de actividad física. Recordemos que la nutrición va de gancho con la actividad física para que pueda funcionar. Pero entonces el dato de la circunferencia de cintura es el dato anexo que necesitamos para poder clasificar el sobrepeso y la obesidad. El índice de masa corporal por sí solito no me puede decir mayor cosa.
Es importante que hagamos circunferencia de cintura. En el libro que les mencioné, en el manual que está dentro del programa, ahí está cómo se toma la medida, cómo lo debemos hacer. Entonces, ¿qué debemos tener en nuestro consultorio, en el punto de atención de PIP de riesgo cardiovascular? No solamente la báscula, también el tallímetro, pero también una cinta métrica para que podamos tomar adecuadamente la circunferencia de cintura y determinar que entonces los hombres van a tener, pues, el riesgo cardiovascular va a estar entre 90 centímetros a 102 y mujeres de 80 centímetros a 88. Si la persona presenta un índice de masa corporal, no necesariamente con sobrepeso o obesidad, pero tiene circunferencia de cintura que me indica que tiene obesidad central, es importante medir perfil lipídico, porque está asociado la circunferencia de cintura de obesidad central con riesgo cardiovascular, estrictamente el tema del perfil lipídico. Además de en los pacientes diabéticos también es muy importante porque también está asociado a este tema. Bien, aquí entonces está la figurita donde ustedes pueden ver que es muy importante lo que les decía a la hora de evaluación nutricional. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? El peso, sacarlo en kilogramos. Promovemos de que en nuestras instituciones de salud si tengamos una báscula calibrada. Muchos de ustedes tienen báscula de piso. ¿Qué tan confiable es el dato? ¿Con qué frecuencia hacemos la calibración? El tallímetro que está colgado en la pared es con que tomemos crecimiento y desarrollo, que no da sino hasta 120. Es importante que nuestros pacientes se retiren los zapatos e implementos pesados de los bolsillos antes de pesarlos y medirlos. Y para medir la circunferencia de cintura, entonces colocamos la cinta métrica alrededor del abdomen sobre la cresta ilíaca y después de una expiración normal hacemos la lectura de la circunferencia. Entonces, para ya pasar al otro tema, recomendaciones nutricionales bien básicas. 1. Vamos a promover un índice de masa corporal en los valores normales o lo más saludable posible. 2. El índice de masa corporal subóptimo o con desnutrición requiere un plan alimentario para poder que el paciente gane peso, teniendo en cuenta las restricciones alimentarias por su comorbilidad. Muchas veces entonces nuestros pacientes diabéticos, hipertensos, operados de cirugía cardio están desnutridos. No le podemos decir coma libremente, no, tenemos que tener en cuenta que no puede comer azúcares simples, o sea, azúcar como tal no puede consumir, tampoco nos podemos exceder en las grasas, no podemos decirle vaya coma chicharrón. Y si además tiene una FEBI menor del 50%, o sea, una fracción de eyección menor del 50%, seguramente tendrá restricción hídrica, por lo tanto tampoco lo podemos mandar a comer en cualquier momento. Bien, la tercera es si el índice de masa corporal en valores de sobrepeso o obesidad, hay que realizar un plan alimentario, ¿cierto? Muy importante para estimar una reducción efectiva, pero para todos tengan claro que es del 5 al 10% y establecer metas para sostener el peso. Quiere decir que entonces si ustedes en su programa, el médico y la enfermera tratante encontraron a su paciente con un índice de masa corporal de 28, de 30, entonces ustedes calculan, este paciente pesa 80 kilos, del 5 al 10% es tanto, esta es la meta suya inicialmente para reducción de peso. La idea es que lleguemos a esa meta y la sostengamos. Muchos de ustedes dirán, Catalina, pero es que todavía sigue teniendo sobrepeso si bajamos apenas un 5%. Sí, pero con lograr sostener el peso, y los médicos lo pueden incluso corroborar en su clínica, y es que con el solo hecho de bajar de peso al hipertenso, logramos mejorar las cifras de presión arterial. Y lo que queremos es sostener esa condición del paciente y no que nos haga un efecto rebote que después nos gane peso. ¿Listo? Y por último, determinar la presencia de alteraciones del perfil lipídico en pacientes con obesidad central a través entonces de ¿qué? Del perímetro de cintura. Muy bien. Vamos entonces a pasar al otro tema, ya el tema de la alimentación. Entonces, al hacer la hora de la evaluación alimentaria, es importante indagar por la frecuencia de consumo de ¿qué? 1. De alimentos altos en grasa. Muchos de ustedes, por lo que puedo ver, son de municipios. Por lo tanto, entonces, el consumo de alimentos está muy asociado a la componente cultural y es muy doloroso para nuestros pobladores
decirles quite el chicharrón, quite la grasita, no le eche la manteca a los frijolitos, ¿cierto? Genera cierto dolor de poder decir que a mí me criaron con esto, es que mi abuela me levantó con estos alimentos. Pero es muy importante antes de criticar y decir no lo haga, no haga eso, dejar de satanizar los alimentos, es promover alimentos distintos. Entonces, a la hora de los alimentos altos en grasa, ustedes van a indagar un poquito si utilizan el espinazo, si utilizan el cuero del pollo, con qué frecuencia fritan. En su casa fritan 2 días, 3 días, y uno se encuentra que en los municipios pues fritan 3 veces en el día, ¿cierto? En el tema de azúcares simples, entonces preguntar, con que el tema de azúcares simples, o sea, de el azúcar y la panela en general, poder preguntar con qué frecuencia la utilizan. ¿Ustedes utilizan azúcar? ¿Utilizan panela? Generalmente cuando uno pregunta, ¿usted endulza con panela? La gente no entiende si es que, ¿cómo que endulza? Yo tomo panela, ¿cierto? Porque no se ve como si fuera un endulzante, pues realmente es un endulzante más, igual que el azúcar. Una nota muy importante para ustedes, y es que el tema del azúcar, hoy en el mercado tenemos diferentes tipos de azúcar. Entonces tenemos azúcar que es light, azúcar que es cero, tenemos otros reemplazantes que entonces son, por ejemplo, el Splenda, otras, o que son también a base, como por ejemplo la stevia. Es muy importante que ustedes conozcan con qué están usando la comunidad. Les cuento un caso, un paciente que diga, no, es que yo no utilizo azúcar, yo utilizo un azúcar que dice azúcar light, ¿cierto? Entonces encontramos de que usted leyó la etiqueta nutricional, ¿eso qué traía? ¿Eso qué era? Ah, no, era azúcar light, ¿cierto? Si ustedes hacen la lectura nutricional, vuelvo y les hago énfasis, la lectura de la etiqueta nutricional, se van a dar cuenta que azúcar light de X marca trae 50% azúcar y 50% de sacarosa. Por lo tanto, 50% es azúcar, 50% al paciente diabético le está haciendo daño. No tiene sentido que recomendemos azúcar light si no sabemos cuál es la que está recomendando, ¿cierto? Es muy importante la etiqueta nutricional nuevamente. Yo utilizo azúcar morena, es lo mismo. Igual que la blanca, es lo mismo, ¿cierto? La idea es de no utilizar paciente diabético azúcar, de ningún tipo de azúcar simple. Bien, ¿con qué frecuencia consumen frutas y verduras? A mí generalmente me pasa que la gente se queja mucho con el tema de los costos de las frutas y verduras. Es que es muy cara. Pues, yo no sé, si quieren salgan por ahí una carretilla y pregunten cuánto vale una bolsa de mamoncillos, cuánto me vale una manzana, cuánto vale una mandarina. Y dense en cuenta, de pronto las enfermeras que nos están acompañando se darán cuenta que en crecimiento y desarrollo la señora llega con un paquete de mecato, un tarrito de una bebida X, y se gastó 3.000 pesos antes de llegar a crecimiento y desarrollo, y le digo yo, coma fruta, es que es muy cara. Entonces tenemos una connotación de que las frutas y las verduras son costosas, pero no es así. Es saber distribuir los recursos en la casa y que hemos preferido alimentos que no son tan saludables para la población, y entonces los preferimos y no consumimos las frutas ni las verduras. ¿Cuánto me valdrá? En estos días también estaba hablando con los pacientes de que generalmente pasa más que todo en los niveles costeros, que viven es del diario, ¿cierto? El arroz lo compran como por poquitos, como puñitos, pintinas, ¿cierto? Como que son de a poquiticos, viven del diario, la población que gana del diario. Entonces uno dice, pero es que yo no tengo, a mí no me quedan 20.000, yo con eso merco es para el día. ¿Cuánto vale un tomate? Uno. ¿Cuánto vale una zanahoria? ¿Cierto? Es hacer educación nutricional frente a que económicamente sí se puede consumir frutas y verduras. El otro tema muy importante que deben consultar es qué alimentos altos en sodio consumen. Entonces, de esta lista que yo les mencioné ahorita, pues entonces pregúntenles a sus pacientes, ¿usted consume gaseosas, como snack, salsas? Se me había olvidado el tema de las salsas. Para ustedes es muy importante también, pues sí, también para el diario común, si salimos a comer cosas en la calle, nos los llenan de salsas. ¿Con qué frecuencia consumen salsa? No solamente que compren para la casa. Que pasaba también mucho que nos dicen es que en la casa nunca compramos salsas. Salen a la calle a comer y cualquier alimento es lleno de salsa. La salsa de soya es altísima de sodio. Yo a la carne no le echo nada, pero utilizo salsa de soya, no hicimos nada, ¿cierto? O salsa negra. Y por último, entonces, indaguen sobre el tema de los horarios en la alimentación. Muy importante, teniendo en cuenta los intermedios. No falta el paciente que a ustedes les diga, no, yo no sé, es que yo desayuno a las 6 de la mañana, almuerzo como a las 4 y me tomo un cafecito a las 7 y ya.
eso fue todo lo que comí. Pero no contamos el compitico, es que salí a la tienda de Don Bruno y me tomé un café con 3 de azúcar, vino mi abuelita y me trajo unas rosquitas, esas no las contamos. Ese indicativo diario es muy importante. No estoy diciendo que no se pueda consumir, estoy diciendo que es importante ponerle horarios a la alimentación, con el fin de regular el metabolismo, no solamente en el paciente diabético. El aporte de carbohidratos y el control de su ingreso es muy importante para cualquier paciente hipertenso y dislipidémico. Entonces, así como grandote para tener en cuenta a la hora de la recomendación nutricional, a la hora de la evaluación. Hay 2 tipos de pacientes que podemos tener así como que listo. Entonces, al diabético y al hipertenso, ¿qué le pregunto? ¿Cierto? Así como, pues todo lo que hablamos es importante, pero así como más relevante para el paciente diabético, lo primero es el consumo de azúcar, panela, mecatos que tengan azúcar, ¿cierto? Panelita, arroz con leche, en nuestros pueblos consumimos mucho arroz con leche, y cualquier forma en cualquier presentación, no solamente el tema de las bebidas, sino de manera libre. El horario de la alimentación para el diabético es fundamental para el control del índice glicémico. Y por último, el consumo de grasas. Para el paciente hipertenso, entonces vamos a hacer mayor énfasis en el tema del consumo de alimentos altos en sodio, el consumo de frutas y verduras, recuerden el tema del magnesio y del potasio y de la fibra, y el control del consumo de grasas, sobre todo el tema de carnes rojas. Yo creo que alguno de ustedes en algún momento ha recomendado la dieta tipo DASH, ahorita voy a hablar un poquitico de ella, pero el tema de la dieta tipo DASH, las carnes rojas están muy limitadas por el tema de los ácidos grasos saturados. Igual les digo, estos son 3 punticos claves para el diabético y para el hipertenso, pero lo otro que estábamos revisando todo en general, se lo deberíamos preguntar a todos nuestros pacientes. ¿Listo? Vamos entonces a hacer unas recomendaciones alimentarias así bien nutricionales. Como son muy nutricionales, pues tampoco voy a entrar como mucho en énfasis, pero es importante que sepas de que entonces nosotros como nutricionistas empezamos nuestra anamnesis, nuestras preguntas alrededor entonces de lo que la persona consume y luego entonces vamos a estimar sus recomendaciones teniendo en cuenta algunas condiciones. Lo primero es el tema entonces de las calorías. Nosotros lo hacemos basados en la energía que una persona necesita. En el libro, pues, el documento que está en el foro, ahí dice, está la fórmula de Harris y Benedict, que algunos de ustedes lo conocen, pero así de manera pues como rapidita, se calcula de 20 a 25 calorías por kilogramo de peso y según el factor de estrés o de actividad, uno lo multiplica por 1.2 o 1.3, según el nivel de estrés del paciente. Las proteínas es importante que conozcan que tienen ciertas condiciones importantes, en especial si nuestros pacientes son renales. Muchos de nuestros pacientes hipertensos manejan creatininas y UN elevados. Pues obviamente no ha llegado a diálisis, pero una creatinina de 1.3, ¿cierto? Es importante empezar a darnos cuenta qué tipo de proteína está consumiendo nuestro paciente y qué tanto. Ahorita que hablemos de las cantidades, vamos a utilizar recomendaciones para decirle la proteína que debe consumir un paciente hipertenso. Porque lo ideal es que si el paciente está renal, trabajemos una proteína de 0.8 gramos por kilogramo de peso, o si no tenemos falla renal, de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso. El tema de los lípidos, la idea es que sea menor del 30% del valor calórico total. Cuando hablamos de que sea al menos del 30%, es un porcentaje muy importante, ¿cierto? Es muy importante. Por lo tanto, debemos limitar el consumo de fritos e incluir entonces otro tipo de grasitas. ¿Cuáles? Entonces, grasitas de origen vegetal. ¿Qué tal si ustedes en su casa hoy ensayan la ensaladita y agregarles unas semillitas de girasol? ¿O qué tal un manicito, ¿cierto? Sin sal, obviamente? O nuestro muy querido aguacate de nuestra dieta antioqueña, ¿cierto? Son grasitas que son buenas, que podemos utilizar para garantizar que se cubra ese 30%. Las grasas cumplen una función muy importante. Recuerden que hay vitaminas liposolubles, es decir, que viajan a través de las grasitas, que cumplen funciones esenciales. Y que además, dentro de esos lípidos hay unos ácidos grasos, el omega 3, que ahorita vamos a hablar un poquitico de él,
que es importante que también lo consumamos para el tema de la prevención cardiovascular, pero incluso también tiene efecto en la prevención de cáncer. Por último están los carbohidratos, que van del 50 al 60% del valor calórico total. Quiere decir que la base de nuestra alimentación son carbohidratos. Esos carbohidratos, entonces, la idea es que podamos identificar, uno, que no sean carbohidratos de tipo simple, ¿cierto? Lo que hemos recalcado todo el tiempo, el azúcar, dejarlo de ladito. Entonces, si no son simples, son complejos. ¿Cuáles serían entonces los complejos? Vamos a buscar, en primera lista, el primer renglón, vamos a poner lo que se nos ocurra, que sea integral. Arroz integral, chulo. Espaguetis integrales, otro. Que vamos a comer avenitas, también. A esa línea también pertenecen otros que son altos en fibra, como es el frijol, garbanzo, lenteja, soya, cebada. ¿Listo? La papita también hace parte entonces de esta línea. La yuca, el plátano, ¿listo? Entonces, los carbohidratos son muchos. Por lo tanto, son la base de nuestra alimentación. A la hora del desayuno, pues empezamos a preferir alimentos integrales. No me estoy refiriendo específicamente a las granolas. ¿Qué tal si buscamos la arepita de pelado para nuestros pueblos? ¿Cierto? La de maíz, sí, la que es de maíz pelado, es integral. El maíz trillado es integral, ¿cierto? Sin necesidad de que sea algo de la industria. Obviamente también la parvita integral, busquemos de que sean de muchos granos, multigranos también. Estamos hablando de este tipo, mucho mejor que los que son refinados, por su contenido de fibra. Entre más fibra, es mucho mejor. Recuerden, fibra, magnesio, potasio y disminución de carbohidratos y grasas a nivel intestinal. Me devuelvo un pedacito de la proteína que me salté, que es importante recalcarles, y es que para el tema entonces de la restricción proteica, nuestra gente come ¿qué? ¿Qué alimentos fuentes de proteína? Carnes rojas, carnes blancas, ¿cierto? Sobre todo carnes rojas, entonces, y huevito. Entonces, si vamos a decir de que no es mucha la proteína que necesitamos, busquemos otros alimentos fuentes de proteína, sobre todo si tenemos falla renal. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en los champiñones. Los champiñones, y claro, en el municipio del norte se consiguen champiñones, también en el oriente consiguen champiñones. Es una muy buena fuente de proteína que le podemos recomendar a nuestra población. Por ahí veo que del documento que están preguntando, le respondo un segundito, lo del documento está en la plataforma. Ahorita más tarde lo buscan, está ahí dentro de la plataforma ya colocado el documento. Bien. Vamos a ir continuando, y el otro tema entonces de los micronutrientes, la recomendación de sodio, potasio y magnesio. Entonces de sodio, pues entonces disminuir esos alimentos altos en sodio. 1 gramo de sodio equivale a 2.5 gramos de sal. Hay una recomendación pues que ojalá fuera aplicable para todos nuestros pacientes, y es ¿cuánta sal le puedo echar a la comida en el día? Entonces, la pregunta de cuánta sal le puedo echar al día, hay una estimación, y es que una cucharadita tintera me puede estar dando aproximadamente 2 gramos de sodio en el día, o sea, más o menos 5 gramos de sal. Entonces, ustedes a sus pacientes les pueden decir, cojan una cucharadita tintera, o sea, la planchita con la que uno revuelve tinto en cafetería, no la postrera, ¿listo? La más chiquitica, que es como planchita. Ustedes cogen esa cucharita, miden la sal, no que salga el morrito, no, más bien rasita la cuchara. Lo dejan en un platico, y esa es la sal que van a utilizar para todo el día. Lo que quiere decir es que a nada de las preparaciones le van a echar sal, solamente la sal que tengan en el platico, y la van echando de a poquitico a todas las comidas. Se me acabó la sal al almuerzo, sorry. Durante todo el día no pueden utilizar más sal. ¿Listo? Es una recomendación muy importante, porque muchas veces nos preguntamos cuánta cantidad puedo utilizar y échale poquito, pero qué tan poquito puede ser. ¿Listo? En el tema del potasio, entonces duplicar la ingesta. Duplicar la ingesta es, yo en la casa escasamente me tomo un jugo de fruta. La recomendación es 5 al día entre frutas y verduras. Lo mismo juega con el magnesio, ¿cierto? Logramos ya ganar esos requerimientos si entre potasio y magnesio nos comemos 5 en el día. Pero es que 5 es mucho. No, vea, si por la mañana usted antes de comer cualquier cosa se pica un pedacito de papaya,
A la hora de la media mañana se come la mandarina, a la hora del almuerzo toma un juguito de fruta, come la ensalada por el almuerzo, y la ensaladita de la noche, póngale no ensalada. Hago un hogadito bastante con tomate, cebolla, zanahoria, es más que suficiente, ahí estamos llenando los requerimientos. Es tratar de hablarle a nuestra población en términos de que sí se puede hacer. Bueno, entonces ya vamos avanzando los planes alimentarios, entonces ¿cómo le vamos a entregar a nuestra población? Como le estaba yo diciendo, generalmente de pronto ustedes ya están hablando a sus pacientes de que dieta tipo DASH, ¿cierto? La dieta tipo DASH sale como una dieta para pacientes hipertensos, ¿cierto? Esta presentación que les muestro, quiero contarles rápidamente la distribución. Primero, van a encontrar al lado izquierdo los grupos de alimentos, luego aparece cuántas porciones son para una dieta de 1600 calorías, luego para una dieta de 2000 calorías, y por último, la ración por tipo de alimento. ¿A qué paciente le voy a recomendar 2000 y a qué pacientes voy a recomendar 1600 calorías? Si ustedes se devuelven 3 diapositivas, verán de que entonces es multiplicar el peso por 25 y lo multiplicamos por el factor. Entonces ahí me va a dar, me dio 1700, entonces acerquémonos más a 1600 y me va a estar dando más cerquita a los requerimientos. No es una persona muy grande y me dio entre su peso y el peso ideal, me da que consumir 2000 calorías, listo, entonces ahí tengo las recomendaciones para 2000 calorías. Bien, entonces, de grupos de alimentos, granos y cereales, son 6 porciones al día y para 2000 calorías es de 7 a 8 porciones. ¿Qué es entonces una porción? Una rebanada de pan, una tajadita de pan, media tacita de cereal, pues de cualquier marca. También me cuenta media taza de arroz. Si ustedes hacen un puñito cerrado de ustedes, simbolizando que fuera una papita, es media papa, listo. Su dedo índice hasta la segunda falange, ese viene siendo más o menos un tronquito de yuca, incluso de maduro. ¿Listo? Más adelante vamos a hablar del tamaño de las porciones, pero esa es una porción. Entonces, si de granos de cereales debo partir los 6 en el día, van a contar esas 6 porciones partidas en el día en cada alimento principal. Pues digamos, es que a mí me da mucha hambre, dirá un paciente, son 6 distribuidos en el día y no es diabético, solamente hipertenso. 2 al desayuno, 2 al almuerzo y 2 a la cena. No, doctor, es que a mí me da mucha hambre al almuerzo. ¿Listo? 1 al desayuno, 3 al almuerzo, 2 a la cena. ¿Listo? No, es que a mí me hace mucha falta tomar un alguito por la tarde después del ordeñadero, yo me como alguna cosita. Perfecto, entonces 1 al desayuno, 3 al almuerzo, 1 al algo y 1 a la cena. Ustedes pueden ir jugando con eso y el paciente también. Lo importante es que contemos las porciones. ¿Listo? Es importante que las personas cuenten las porciones. Asimismo, van a hacer el ejercicio con los vegetales. Una porción de vegetal es media taza de vegetal cocinada, una taza de cualquier cosa de hojitas, espinaca, brócoli. De hojas está también la selga. ¿Listo? De 3 a 4 porciones. Miren que la dieta DASH que ustedes están recomendando es altísima en vegetales. Si fuera de 3 a 4, quiere decir de que por la mañana deberíamos comer vegetales. O sea, que el huevito por la mañana siempre debería llevar una muy buena porción de hogado. Y si miramos la porción, tiene que ser media taza de vegetales cocidos. A la hora del almuerzo tendría que llevar ensalada y a la hora de la cena también debería llevar ensalada. Malo para una porción, una dieta de 1600 calorías. Valga la salvedad de que un hogadito debe ser hecho en agua. No es hacerlo en aceite, es fritarlo, ¿cierto? Pero entonces sí tenemos alguna forma de prepararlo, ¿cierto? Entonces podemos hacer la arepita por la mañana con el hogadito en agua, luego hacemos el almuercito con ensalada y la comida con ensalada. Las frutas son 4, mírenme la cantidad, media taza de fruta, media fruta grande, una fruta mediana, de 7 a 12 pequeñas, ¿listo? Entonces 4 en el día para 1600 calorías que son de los menores requerimientos. Quiere decir, fruta al desayuno, fruta a media mañana, fruta a la hora del almuerzo y fruta a la hora del algo. Los lácteos sin grasa son también muy importantes, de 2 a 3, eso los llenamos muy fácil en nuestra población. Una taza de leche o yogur, 45 gramos o 45 gramos de queso. El problema del queso o el quesito, que seguramente ustedes tendrán mayor controversia,
Bueno, las tablas de composición de alimentos nos hablan de que el quesito tiene mayor contenido de grasa. Me ha pasado que en muchas de nuestras poblaciones nos dicen, eso es igual, el queso del quesito, solo que el quesito es molido. Seguramente les habrá pasado también a ustedes, ¿cierto? Pero entonces, este quesito tiene mayor contenido de sal. Población hipertensa, riesgo cardiovascular, chao sal. Entonces, ¿qué va a preferir? Quesos duros, semiduros, tipo cuajada. 45 gramos de quesito, entonces, viene siendo una ración tipo, si ahorita les voy a mostrar un dedo índice, podría ser el tamaño de lo largo, que puede ser 45 gramos de quesito. Bien. Avanzando entonces en el tema de los otros alimentos para dieta tipo DASH, entonces están las carnes, aves, pescados, carnes rojas. Las carnes rojas 2 veces por semana. Y en el día, entonces es de 1 a 2 porciones y de 2000 calorías 2 porciones. Mi mano es de pronto un poquitico más chiquitica, ahorita vamos a ver el tamaño de la porción, pero 80 gramos viene siendo más o menos lo que es la palma de la mano de una mujer promedio de contextura mediana. O sea, no es la mano del señor grandote, sino una mano más bien pequeña. Ese es el tamaño de 80 gramos de carne. Generalmente nuestra población consumimos carne de 120 gramos, incluso hasta 150 gramos. Y si nos vamos para un asado, ¿en cuánto partimos la libra? ¿Cierto? Entonces, miremos la cantidad. Recuerden, carnes rojas, alto contenido de grasa, pero es que es pulpita. Entre las fibras aún permanece grasa saturada. Entonces, usted me puede decir de que yo no me como una punta gorda, yo le quito todo el gordito, pero por dentro aún tiene parte grasosa que no la podemos ver, con la que se hace la cocción incluso de la carne. Si ponemos a cocinar una carne, bota grasita, ¿cierto? Entonces esa grasita es la que no vemos y las de alto riesgo cardiovascular. Dieta DASH, para las recomendaciones que ustedes dan, nueces y semillas y leguminosas de 2 veces en la semana. Ojo, no es solamente la recomendación de frijol, de garbanzos, sino también de nueces, de semillas, ¿listo? También hay que recomendar el consumo de semillas. ¿Cuáles? Girasol, por ejemplo, ajonjolí también puede jugar. Otros como por ejemplo el maní, para los más pinchaditos de pronto almendra, nueces, ¿listo? Grasas y aceites, entonces la recomendación es entre lo mínimo posible, pero pueden utilizar una cuchareta de aceite, margarina que sean bajas en grasa, mayonesas que sean bajas en grasa y una cucharita de algún aderezo a base de mostaza, no a base de otro tipo de grasas. La mostaza sería la única permitida en este caso. Aceite de oliva, sí, aceite de oliva es la mejor. Antes de avanzar en el tema importante, aceite de oliva. La idea es de que el aceite de oliva se cocina en temperatura baja o media, nunca a temperatura alta. Entonces el paciente que me dice, ¿puedo fritar tajadas en aceite de oliva? No. El aceite de oliva a altas temperaturas, aunque es el aceite que tolera mejor las temperaturas altas, al exponerlo lo saturo y terminamos en colesterol, entonces no hacemos nada. Dulces 2 por semana y para las dietas de 2000 calorías son 5 por semana. Dulces incluye lo que es una cucharadita de azúcar, una cuchareta de mermelada, un dulcecito, o sea que este paciente de 1600 calorías tiene derecho a 2 cucharaditas de azúcar en toda la semana. ¿Listo? Para pacientes diabéticos, esta última no aplica, la dieta DASH como tal no aplica en el tema de los dulces porque para ellos no está permitido. Hay otro tipo de dieta muy importante, entonces, que es la dieta mediterránea. No sé si ustedes la habrán utilizado en algún momento fue muy popular, pero como se pueden dar cuenta, no todo tiene recomendaciones en cantidades, ¿listo? Solamente ahora las recomendaciones, es decir, granos, cereales que sean integrales, combinar tipo legumbres y cereales, o sea, vamos a hacer una mezclita entre arveja y frijol, un garbanzo, listo, poderlas mezclar, los cereales también, pero base que sean integrales, vegetales y frutas, 5 al día, preferiblemente de cosecha, no vamos a mandar a comer a la gente piña cuando está más cara, ¿cierto? Lácteos sin grasa o bajos en grasa, 2 raciones, incluyendo el yogur y el queso, las carnes, aves, pescados y carnes rojas y huevo. La idea es que el pescado 2 o más raciones, la carne de ser magra, 2 raciones y el huevo de 2 a 4 raciones en la semana. Nueces y semillas hace una recomendación de utilizar 2 porciones de frutos secos,
semillas o aceitunas, las grasas únicamente aceite de oliva y hacen la recomendación del agua. Hay una cosa muy importante en la dieta mediterránea, que estas sí se las voy a leer, y es que la dieta mediterránea es un estilo de vida, no es un plato alimentario. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de sus recomendaciones. No es un plato alimentario, sino un estilo de vida donde ellos recomiendan lo siguiente para el que la quiera seguir. 1. Comer con moderación. Dedicarle tiempo a cocinar los alimentos en familia y de manera divertida, es decir, que sea lo más amigable posible. Realizar una socialización con los alimentos. Preferir alimentos que sean de cosecha. La dieta DASH incluye realizar 30 minutos de actividad física, descansar y hacer siesta, y consumir vino tinto de manera moderada. Nosotros no vivimos en el Mediterráneo, entonces hacemos la dieta del Mediterráneo y no tiene mayor efecto, ¿cierto? Es el estilo de vida, es poder descansar, es que trabajamos menos tiempo, es que hasta ahora estaríamos descansando y compartiendo con la familia, ¿cierto? Es otra condición de vida que tiene la dieta mediterránea, más allá del de tomar vino tinto y comer aceitunas. ¿Listo? Antes de pasar a este tema de recomendaciones alimentarias, también está la dieta vegetariana. Es importante que también sepan ustedes de que se ha recomendado mucho en el tema de riesgo cardiovascular la dieta vegetariana. Muy buena, por cierto. Pero ¿qué es lo que hace tan buena la dieta vegetariana? Que consumen bajos alimentos en grasas saturadas. ¿Sí? Entonces vuelve y juega el tema de las grasas saturadas y riesgo cardiovascular. El efecto de la dieta vegetariana en el tema de riesgo cardiovascular es el bajo consumo de grasas saturadas y el alto consumo de frutas y verduras y alimentos integrales. Bien, entonces las recomendaciones alimentarias para el personal de la salud que brindamos atención todo el tiempo en prevención primaria y secundaria en enfermedad cardiovascular es fundamental tener en cuenta. 1. Educar sobre el tamaño de la porción. 2. Promovamos la lectura de etiqueta nutricional. Y 3, que tomamos que el acto de comer sea un momento para apoyar a las familias y de socialización, que no dejemos al paciente hipertenso comiendo solo. Tamaño de porción, para ir avanzando porque nos vamos a las preguntas. Tamaño de porción, hay muchas ayudas que ustedes van a encontrar, esta me gusta mucho, que a mí me dice, vea, ¿qué tanta fruta va a comer? Vea, cómasela como el tamaño de una pelota de tenis. O, ¿qué tanta me voy a comer? Una taza es igual que un puño, entonces te vas a comer un puño. ¿Qué tanta ensalada me voy a comer? Son 2 puños o una mano o 2 manos llenas de ensalada. El queso duro, para la que te pregunta, es como el pulgar, así de gruesecito. ¿Listo? La grasita, esto me lo ponen como ejemplo de unos dedales. El tamaño de la palma, lo que les decía ahorita, el tamaño de la carne, sea pollo, pescado. ¿Listo? El tamaño de la carne, que sea como el tamaño de la mano. El arrocito, que sea el tamaño, por ejemplo, del mouse, lo mismo que las pastas. El tamaño de un mouse. Es el tamaño de las pastas, no como lo hacemos nosotros. Pero no solamente, esta guía es chévere, pero también lo podemos recomendar en tazas, ¿cierto? Como hace media taza, lo que hablamos de ahorita. Si ustedes decían una taza, media taza, ¿cierto? Que mostrábamos el tamaño de las porciones. Esta me gusta mucho, hay diferentes platos alimentarios saludables, pero esto es muy interesante porque lo primero es que me dice a mí, hay aceites saludables de origen vegetal que debemos consumir. La grasa sí debemos consumirla, ¿listo? Pero entonces de origen vegetal, preferiblemente, y no quemarla. No vamos a quemar, es que yo frito las tajadas en aceite, pero es que lo dejamos quemar y después de que quemamos el aceite se convierte en colesterol. Ese es el problema del buñuelito que comemos de la esquina, que ese aceite, aunque es de origen vegetal, está requemadito 1, 2, 3, 4 veces. Y entre más humo vean que salga de esa paila, mucho más se está saturando ese aceite. Entre más se sature, más colesterol, trigliceridemia, etcétera, etcétera. Entonces el aceitico, ¿yo para qué lo voy a utilizar? Para adobar la carnita que voy a saltear, voltearla en un sartencito, a la ensaladita, ¿listo? Y yo aquí en vez de esta botellita de aceite, de pronto pondría un aguacatico. Yo soy muy amiguita del aguacatico y sobre todo por nuestra región. Al ladito está el vasito de agua. Una pregunta, ¿quiénes de ustedes en este momento tienen un vasito de agua al lado? ¿Cierto? Hay que estar tomando, el agüita también es muy, muy, muy importante. Hay que recomendar que nuestra población tome agua. Y el plato como tal, si ustedes ven la proporción de las verduras tienen mayor espacio en el plato que lo que son. Por ahí preguntan carbohidratos complejos, la papa, la yuca, ¿cierto?
es mucho más grande las verduras que lo que son los granitos enteros, es mucho más grande. ¿Listo? La mitad del plato está compuesto por lo que son granos, arroz, papa, yuca, y la otra mitad, el otro cuartico, perdón, está por lo que son el pescado, el pollo, pollito sin piel, y un pedacito está compuesto por las frutas. Este viene siendo como el plato más saludable recomendado a nuestra población. Generalmente, ¿cómo tenemos el plato partido? Mitad arroz, mitad papa, un pedacito de carne frita, un chorizo, chicharrón, fruta no se vio, jugo de pronto escasamente de tomate de árbol, un tomate para 1 litro, con litro de agua, o cualquier mancha tripa, ¿cierto? Y eso es lo que come nuestra población, y la idea es de que le cambiemos el chip y veamos la posibilidad de alimentarnos más saludablemente. Este me gusta también mucho porque entonces si ustedes ven el plato número 1, se dan cuenta entonces de que esta es otra forma de ir el plato, en 3. La mitad grandotas para las verduras y los 2 pedacitos, los 2 cuartos, uno es para la carne y otro es para el cereal o el plátano o el tubérculo. Es importante recomendar que variemos, entonces, ¿quiénes de ustedes han recomendado, por ejemplo, el zucchini? Pues que eso no lo comen en mi tierra, pues porque no ensayamos. ¿Dónde vamos a hacer un festival gastronómico pues de alimentos saludables de nuestra región? Porque se produce, ¿listo? Una brócoli, ¿cómo estamos preparando la brócoli? Por aquí entonces, si miran este último platico, el de la esquina, ven que la mitad es verdura, ¿cierto? Y ese chiquitico redondito que era champiñones. Champiñones se reemplazo de la carne, ¿listo? Entonces sí podemos darle a nuestra población una opción económica de proteína que a la vez haga parte de un plato saludable. Lo que pasa es que si detallan también el tamaño de la porción, es pequeña, ¿cierto? Que eso también es muy importante para nuestra comunidad. La lectura de la etiqueta nutricional es sumamente importante, entonces voy a ir avanzando. El tamaño de la porción. Si ustedes cogen un paquete de cualquier cosita, van a leer la etiqueta nutricional y van a decir, este paquete es para 8 porciones, y me lo comí yo sola. Entonces, era mucha cantidad que me comí. Las calorías me la dan por porción. Entonces, si yo miro esto, y yo me comí todo el paquete yo solita, quiere decir que multiplico 8 por 100, y son 800 calorías que yo me comí. ¿Listo? Entonces es importante que la lectura de la etiqueta nutricional, lo primero que leemos es el tamaño de la porción. ¿Cuántas porciones me trae el paquete? 2, ¿cuántas calorías me trae? Y de esas calorías poder determinar el valor que me estoy consumiendo. 1 de grasas, 2 de colesterol, importantísimo determinar el sodio, los carbohidratos que me estoy consumiendo. De esos carbohidratos puedo identificar cuántos tienen azúcar y si algo hay de fibra. También si tenemos proteína. Y en algunos alimentos van a encontrar que también encontramos el tema del potasio y el magnesio, que es importante. Entonces, para nuestros pacientes hipertensos, importante, lean la grasa y lean el sodio. Es importante que consuman alimentos con fibra, entonces le vamos a ver si alguno tiene fibra. Y si tenemos pacientes diabéticos, que lean que no traiga azúcares el alimento que se están consumiendo. Para ir terminando entonces, es importante que enfaticemos que la alimentación saludable hace parte de una conducta de vida familiar. Por lo tanto, en el hogar todos deben llevar el mismo plan. No es sentar al paciente hipertenso a un ladito con una lechuga y el resto de la familia fritando chicharrón. Eso no genera adherencia a los planes. Eso genera mayor riesgo cardiovascular porque el paciente desiste de su plan. Por lo tanto, en el hogar todos deben llevar el mismo plan de tal manera que el paciente sea adherente y las familias disminuyan el riesgo cardiovascular. Esta fotico también me gusta mucho para que tengan en cuenta el tamaño de las porciones. ¿Listo? Medir el tamaño de la porción y reemplazar los alimentos por grupo. Es decir, no, doctora, es que yo no puedo comer carne, entonces me echo más arroz. No, entonces hágase un huevo, con champiñones, con unos frijolitos. ¿Listo? Pero no me reemplace verduras, que no me comí la ensalada, entonces me echo más arroz, me comí unos espaguetis, ¿cierto? Es cambiar los alimentos por el mismo grupo, disminuir el consumo de grasas saturadas y estimular a que aliméntese de forma variada. Uno le pregunta a los pacientes, ¿usted come ensalada? Ah, es que a mí el repollo no me gusta. Es que el repollo es la única verdura para ensalada. ¿Y qué pasó con el tomate? ¿Qué pasó con el pepino? ¿Qué pasó con el brócoli? ¿Qué pasó con la zanahoria? ¿Con la lechuga? ¿La remolacha? ¿Listo? No es solamente el repollo. Vamos entonces con las conclusiones para ir terminando.
Y dentro de las conclusiones es importante promover un adecuado peso corporal. ¿Listo? Hacer una evaluación alimentaria para identificar el riesgo nutricionales de lo que están comiendo nuestros pacientes. Hacer una recomendación de una baja ingesta de sodio, dando alternativas de cocción. ¿Yo qué opciones le voy a dar al paciente? Condimente con ajo, tomillo, laurel. ¿Qué tal si ensayamos con limón? A los pacientes no les gusta mucho cuando les digo por primera vez, pero ustedes ya han probado lentejas con limón. ¿Saben rico? Ensáyelo. Ensayen el arroz sin sal. Ustedes ensayen arroz sin sal y échenle limón, a ver cómo les sabe. 4. Promover la disminución del consumo de azúcares simples. Adiós al azúcar. Y eliminar completamente si es diabético. 5. Estimular el consumo de frutas y verduras diariamente para tener la fibra, magnesio y potasio que necesitamos. 6. Estimular el consumo de alimentos fuentes de omega 3. Por ahí alguien preguntó el tema de omega 3. ¿Cierto? Alguien preguntó el tema, ahorita preguntaron por el tema de omega 3 y es importante entonces. Pues lamentablemente la mejor fuente de omega 3 sigue siendo los pescados de aguas profundas. Salmón pues para nuestra población pues, no podemos recomendarles que consuman todos, es muy costoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar que de pronto es importante hacer la recomendación de la suplementación. Muchas veces le dicen a uno, ¿y cuál es el mejor? ¿Cuál suplemento compro? Una marca. Pues aquí no estamos para promover ninguna marca. Yo por ahí me hice un truquito de nutricionista y es que cojan una cápsula de omega 3. Primero, debe ser omega 3, no es omega 369, ¿listo? Omega 3. Y van a coger esa, y debe ser la pastica, pues el recubrimiento, no debe ser amarillito, debe ser oscurito, porque eso me protege el ácido graso. Después de que se den cuenta de que sea solo omega 3, que no es 369, que el recubrimiento es oscurito, lo van a meter al congelador. Al otro día van por él al congelador y lo van a abrir. Debe estar todavía líquido. Si está congelado, quiere decir que tiene agua, no es totalmente ácido graso y no funciona. ¿Listo? Esa es la recomendación más importante. Para los que tengan dudas del omega 3, muy importante, disminuye el riesgo de arritmias, hipertensión, síndrome metabólico. Para nuestra población entonces de que tampoco compró el suplemento, no doctor, yo no puedo comprar el suplemento de omega 3. Yo no tengo plata para comprar el suplemento, entonces ¿qué hago mientras tanto? Tenemos 2 alimentos de origen vegetal, y ahí sí tomen nota, 2 alimentos de origen vegetal altísimos en omega 3, fuente de omega 3, linaza y semillas de chía. ¿Listo? ¿Yo cómo me como eso? Por la mañana, 2 cucharaditas de linaza, la revuelvo en agua calientica. Espero que se ponga babosita el agua y me la tomo. ¿Listo? Y la semilla de chía es una semillita de una planta, no crean que son esas cositas de moda, pero incluso en la dieta mediterránea está incluida la semilla de chía, pregúntenle en tiendas vegetarianas. Yo como me las como, si quieren la diluyen en agua, pero si quieren la pueden adicionar a la ensaladita. Para los que coman cereal en la mañana, una cucharadita de semillita de chía. No estamos llenando completamente los requerimientos, pero estamos garantizando un aporte de omega 3 importante. ¿Listo? Vamos a hacer promoción de consumo de alimentos integrales, vamos a limitar el consumo de carnes rojas 2 veces a la semana. Aquí les puse 60, ahorita les hablé de 80, 60 siendo un poquitico más estrictos, dejémosle en 80 para que quede más cómodo para todos, y el consumo de lácteos que sea descremado. Por último, para todos ustedes, ¿qué tal está su alimentación? Dentro de la plataforma ya quedó un test muy chévere para todos ustedes, donde ustedes van a poder evaluar su alimentación frente al riesgo cardiovascular, y en el foro, este va a ser el tema del foro. Deben diligenciar primero entonces este test para que podamos tener forma de conversar de cómo está haciendo la alimentación de ustedes en este momento. La idea es de que ustedes puedan decir qué tanto aplican en sus vidas los principios de la alimentación saludable, si podrían hablar con propiedad y conocimiento de causa de la adopción de hábitos saludables a las personas que asisten a su consulta diariamente. Bien, esta es entonces la conferencia. Espero que haya sido de su agrado. Vamos a pasar entonces a darle 10, 15 minuticos a las preguntas. Voy a pegar una leída, a volverme algunas de sus lecturas.
Por aquí Carmen Clavijo pregunta que en la teleconferencia pasada de las guías de hipertensión sugieren disminuir la ingesta de sal a menos de 4.8 gramos en el día, especialmente en sujetos con riesgo elevado de sufrir hipertensión. ¿A qué equivale esto? Bien, Carmen, muy importante que tengas en cuenta entonces, Carmen, que 4.8 pues se me asemeja más o menos a 5, ¿cierto? Ahorita estábamos haciendo entonces el equivalente, que 2.5 gramos de sodio en un gramo de sal, ¿cierto? Entonces viene siendo 5 gramos, viene siendo entonces 2 cucharaditas, 2 gramos, listo. Entonces esa es como el equivalente. Acuérdense entonces del tema del sodio, ¿listo? Es el tema duro de la sal, ¿cierto? Pero también está el tema de los alimentos que son altos. Por aquí abajo Edgardo le dijo sí, 2 gramos, muy bien. Que son los alimentos que son altos en sodio, ¿listo? El tema de los multivitamínicos, si son importantes. Es muy importante que pensemos lo siguiente. Es muy importante garantizar que tengamos aporte de potasio, de magnesio en este tipo de pacientes. Pero como recomendar multivitamínicos, no. Porque si tenemos una ingesta adecuada de frutas y verduras, no tenemos por qué. Ahora pongamos a pensar, tarro X, Z, tal, X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la fruta? ¿Cuánto me vale una zanahoria versus el ZX? ¿Cierto? Entonces, para nuestra población es mucho más costo efectivo alimentarnos con frutas y verduras. Por aquí pregunta Gloria Sofía, nos pregunta que nuestros pacientes con diagnóstico de diabetes pueden comer todas las frutas o existe alguna limitación en cantidad o en tipo. Bien, Gloria, dentro del tema de las frutas, por decirlo de una forma, hay muchas frutas que las han limitado por su índice glicémico. Recordar lo que te decía al principio, y es que midieron la curva de cómo rápidamente entran los carbohidratos a sangre, y entonces esa absorción se midió y determinaron que algunos alimentos son de alto índice glicémico. Las frutas, algunas, tienen alto índice glicémico por su alto contenido de carbohidratos. Entonces, en primer rango estarían la manzanita roja, las uvas rojas, incluso al manguito, pues al manguito que llamamos azúcar, ¿listo? También en ese rango está el banano, pero el banano no lo satanicemos del todo. El bananito lo podemos consumir si es verdoso, no pecoso, y medio banano, no murrapo, no, medio banano, verdoso, no pecosito, ¿listo? Inclusive hay algunas verduras que son importantes en el índice glicémico, sobre todo en aquellos en que cuando hacemos glucometer sale high. Por ejemplo, la remolacha, la auyama también es importante, y cuando estamos muy volados en ese azúcar incluso hacemos limitaciones con la zanahoria. Esto pero solamente en los casos cuando estamos ya muy voladitos. Pero de primera mano la remolacha, ¿listo? Dentro de las verduras, que sean como importantes. Por aquí alguien, Ivonne Coral, preguntaba, se le había ido el audio y dijo las recomendaciones para evaluar el omega 3. Bueno, entonces vuelvo y les digo, si es la suplementación, entonces es la cápsula que sea opaca, la meto al congelador, y si al otro día sale líquida, pues sale grasosita todavía, es buena. Si está congelada, no es tan buena. Por aquí me dice alguien que un paciente deportista con índice de masa corporal de 28 se considera sobrepeso igual que alguien que no tiene masa muscular o tiene alguna consideración especial, ya que por lo general el paciente musculoso siempre va a estar con sobrepeso. Por eso el índice de masa corporal no se debe evaluar solo. Si yo de antemano sé que es un deportista, pues el índice de masa corporal no me va a decir nada. ¿Qué tal si le tomo pliegues de antropometría? Entonces sería mejor recomendar una evaluación nutricional, ¿cierto? Como para poder determinar los pliegues de grasa, ustedes valorar circunferencia de cintura, ¿cierto? Algunas otras circunferencias para poder determinar si tiene sobrepeso
obesidad, este tipo de pacientes. ¿Listo? Por aquí Catalina Posada pregunta por el hipo e hiperpotasemia. ¿Qué alimentos debo eliminar o adicionar? Totalmente antagónico uno del otro, ¿cierto? Entonces, en el tema de potasio, es más común que tengan el potasio bajito, ¿cierto? Es más común que lo presenten. Por lo tanto, el consumo de frutas y verduras lo debo reevaluar. Si el potasio está elevado, entonces tenemos que evaluar si es un paciente renal, ¿cierto? Que generalmente termina siendo un paciente renal. Por lo tanto, también se debe evaluar el tema de la creatinina y el BUN. Si es un paciente renal y no está en diálisis, entonces a estos pacientes le voy a limitar. La lista es larga, Catalina, te cuento. Entonces, guayaba, plátanos, guanábana incluso está incluida, zanahoria. Las carnes rojas deben ser una porción menor de 50 gramos y no más de 2 veces en la semana. También se limita el consumo de leches, debe ser reemplazantes lácteos, pueden ser incluso leche de almendra o incluso leche de soya. ¿Listo? Hay una gran cantidad de frutas, no pueden comer banano, no pueden comer uvas. Prácticamente estamos limitando mucho los tipos de alimentos porque, como lo mencioné anteriormente, las frutas y verduras son la base pues, del contenido de potasio como tal. Es importante reevaluar este tipo de pacientes y en tal caso de que sea, como les digo, un paciente renal que no esté en diálisis, valorar entonces creatinina y BUN, determinar los requerimientos calóricos y en algunos casos incluso llamar a suplementación, porque se quitan muchos de los alimentos. Bien, yo quisiera concluir entonces esta sesión volviendo entonces a reforzarles la frase de Albert Einstein, que me parece muy bonita y ojalá ustedes la aplicaran en su consultorio, y es que para tener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Muchísimas gracias.